Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy venimos con un plato que va totalmente en contra de lo que normalmente estoy haciendo, que es lo dulce. Vamos a estar desarrollando una receta clásica de dulce que es justamente el brownie con dulce de leche, con nueces. Probablemente un plato para la merienda, para postre, para desayuno, que es perdición de muchas personas. Hoy voy a estar mostrándote una receta súper rápida, fácil y por sobre todo mostrarte que la parte dulce del sector pastelería no es tan complicado como parece. Lo único que necesitas tener en cuenta es ser meticuloso, tener una balanza y seguir los pasos al pie de la letra. Además de eso, no hay nada mucho más complicado que desarrollar la receta. Así que bueno, vamos a ver la lista de mise en place porque los ingredientes son bastante específicos y por sobre todo las cantidades. Para esta preparación dulce necesitamos 250 gramos de dulce de leche repostero, 250 gramos de manteca, 125 de harina, 225 de azúcar, 150 gramos de chocolate, 4 unidades de huevos, una cucharada de cacao, cantidad necesaria de nueces. Muy bien, ya viste la lista de ingredientes, ves que todos son ingredientes que sí o sí podés conseguir en el supermercado. Ahora, lo que tenés que tener en cuenta es que siempre que quieras trabajar o dedicarte o desarrollar alguna receta dulce, siempre se trabaja con alguna balanza. Siempre tenés que tener todo pesado, todo listo, más que nada porque la pastelería es como la matemática o como los números, es una ciencia exacta prácticamente en la cocina, entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Bueno. Primero que nada, tenemos todos estos ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un poco de agua porque vamos a necesitarla para poder fundir el chocolate que vamos a estar utilizando. No hace falta que llenes la olla de agua, puede estar a un cuarto o a la mitad, porque en realidad lo único que necesitamos es el calor que puede llegar a generar. ¿Qué vamos a hacer? Un baño María. Bueno, empezamos a calentar el agua. Sobre justamente la olla vamos a disponer un bowl, preferentemente de vidrio, puede ser también de acero inoxidable, no hay ningún problema. Yo elegí el de vidrio para que vos puedas ver mejor lo que sucede por dentro. El bowl tiene que estar bien seco, más que nada porque el enemigo número uno del chocolate es el agua, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. Altera mucho su sabor y por sobre todo su textura y su composición. Entonces, el bowl bien seco. Ya disponemos el agua que empieza a calentarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Por este lado va a empezar a generar calor y va a ser un calor mucho más controlado que si lo hiciéramos en una sartén o en una olla. ¿Está? Bueno, para poder hacer el brownie vos tenés que trabajar estos ingredientes de la siguiente manera. Tenés que relacionarlos. Los huevos van de pareja con el azúcar, ¿sí? La manteca va de pareja con el chocolate. Acá voy uniéndote. Y después la harina va con el cacao. Todo lo demás que puedas llegar a incorporar, como en este caso dulce de leche y nueces, va totalmente aparte. O sea, son ingredientes extra que vos podés decidir agregar o no agregar. Puede ser chips de chocolate, puede ser chocolate blanco, pueden ser frutas, lo que vos quieras. Lo que tenés que tener en cuenta es que para desarrollar cualquier receta de brownie, estos 6 ingredientes son principales, ¿sí? Son la base del producto en sí. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Tenemos que cada uno de estos ingredientes trabajarlos con su pareja correspondiente. Primero que nada tenemos la manteca con el chocolate, que es lo que probablemente llevaría más tiempo. Yo te pedí 250 gramos de manteca. Es una preparación muy pesada, una preparación con mucha carga calórica. Y se trabaja de la siguiente manera. Primero la manteca la vamos a cubetear, ¿sí? La cortamos en cubos, en dados, en lo que vos quieras. Toda esta manteca va a ir directo al bowl, donde estamos justamente elevando la temperatura del agua y junto con la manteca vamos a disponer el chocolate. Que el chocolate preferentemente, ya te digo, tiene que ser un chocolate semi amargo. Ese es el tipo de chocolate que se utiliza para el brownie. Que vos te vas al supermercado, vas a la góndola de chocolates, a la góndola de cosas dulces y vas a encontrar que hay chocolate blanco, chocolate de leche, chocolate semi amargo, chocolate amargo en gran porcentaje. Entonces vos agarrate el semi amargo, la marca que más familiar te sea, y la utilizas. Vamos a cortarlo también en cubos o en daditos. Es muy importante que esté picado a este grosor más o menos, porque si vos lo agregás la pieza completa de chocolate tarda mucho más en fundirse. Y lo que buscamos es justamente que se funda rápido. Lo mezclamos junto con la manteca. Y vamos a estar controlándolo cada tanto. ¿De qué modo?
Agarrate una espátula de silicona y vas a ir revolviendo. A medida que se va revolviendo, se va a ir derritiendo, vas a ir dándote cuenta que la manteca va justamente a generar ese fluido, ese medio para que el chocolate se derrita de buena manera y por sobre todo que no se queme, que no se te pase en el proceso. Bueno, la siguiente pareja que tenemos es los huevos y el azúcar, que ahora ya te voy a mostrar cómo vamos a estar trabajando. Pero antes te tengo que hablar de algo muy importante, porque después de esta super merienda que te vas a dar el gusto de probar, vas a tener que preocuparte también por tu estado físico y para eso está Dismar, que te trae a Jack y Pangao. Ellos se ocupan de combatir la celulitis, la gordura, el exceso de grasa y por sobre todo te ayudan a tonificar tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al número 021 522 610 o al 082 380 527. Bueno, estamos acá con el baño María, fíjate cómo se va derritiendo la manteca, pero también a la par se va derritiendo el chocolate. Cuando vos te das cuenta que el agua está empezando a hervir, baja la temperatura rápidamente porque no necesitamos que hierva mucho, porque si no es muy abrasador el fuego, ¿sí? O sea, el calor más que nada. Entonces, ¿ves cómo se va derritiendo? Bueno, para tenerlo en cuenta. Ahora, antes de irnos a la pausa, te tengo que mostrar qué vamos a hacer con lo que es el huevo y el azúcar. En un bowl, preferentemente, puedes hacerlo con una batidora manual o puedes hacerlo con una planetaria. Lo importante es que en el bowl dispongas el azúcar junto con los huevos enteros, ¿sí? Va todo junto. Acuérdate que esta es la segunda pareja de ingredientes que tenemos que tener en cuenta, trabajarlos para poder desarrollar el brownie. Va entonces huevos y azúcar, todo junto a la batidora. Y esto lo vamos a dejar batiendo aproximadamente, si tenés una de estas batidoras, por lo menos unos 8 minutos, 10 minutos, más que nada hasta que se forme una textura bastante específica que se llama punto letra, que es una textura cremosa que te permite justamente generar o dibujar cosas en la superficie de la preparación. Entonces esto lo empezamos a batir. Como es una batidora planetaria, yo me olvido. Mientras tanto voy controlando el chocolate y a la vuelta de la pausa ya volvemos con la tercera pareja de esta preparación, que es la harina y el cacao. Así que quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Nos quedamos ahí donde te dije, estamos con el chocolate y la manteca fundiéndose. Por otro lado, los huevos y el azúcar trabajando también, mezclándose en equipo. Bueno, tenemos estas dos parejas de ingredientes ya trabajando. Falta la tercera, que es, como te había dicho, la harina y el cacao. ¿Por qué utilizamos cacao en esta preparación? Más que nada porque el cacao va a aportar ese color bien oscuro, bien intenso del brownie, que es lo que hace tan llamativa la preparación. Pero para poder mezclarlo de buena forma hay que tamizarlo juntos. El cacao normalmente tiende a aparecer con un poco de grumos. Estos grumos es necesario eliminarlos porque a la hora de hacer la mezcla es importante que no haya ningún grumo de ningún tipo. Entonces tamizo tanto la harina como el cacao juntos. Vas a encontrar recetas en las que te pide, por ejemplo, incorporar polvo de hornear. Pero la verdad es que con este procedimiento de batir los huevos tanto tiempo junto con el azúcar, no es necesario el polvo de hornear. El polvo de hornear lo que hace más que nada es ayudarte a que la masa se hinche, a que tenga justamente una textura más abiscochuelada, porque como tiene tanta carga de manteca, tanta cantidad de materia grasa por los huevos, por el azúcar, le cuesta crecer a la masa. Pero eso no es problema en realidad porque con la cantidad de huevos que estamos incorporando sale súper bien. Bueno, fíjate cómo tamizo bien el cacao y siempre te encontrás alguna impureza. Eso pasa tanto en la harina como en el azúcar impalpable. Por eso en pastelería es ley tamizar todo. Todo se tamiza, todo se cuela. Es, como ya te digo, es una ciencia exacta más o menos en lo que respecta a cocina. Bueno, ya tenemos las tres parejas de los ingredientes prácticamente formados. En este caso tenemos los huevos y el azúcar, que te quiero mostrar cómo va quedando. Paro un ratito la batidora y vas a ver la textura justamente cremosa y particular que tiene. No sé si puede llegar a ver, es bastante cremosa y por sobre todo la particularidad de esto es que cuando dispongo
un chorro de esta misma preparación por encima de la superficie, se sostiene. Ese es el punto letra del que te estaba hablando. Bueno, esto ya está, lo voy a terminar de poner bien. ¿Y qué voy a hacer ahora? Vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. Yo ya tengo entonces los huevos y el azúcar por un lado, el chocolate y la manteca por otro, la harina y el cacao por otro lado. Después tenés todos los otros ingredientes que vos quieras incorporar, las nueces, el dulce de leche, que por cierto las nueces, antes de poder hacer todo, vamos a estar picándolas para poder incorporarlas. Te voy a mostrar en qué momento incorporarlas. Incluso te voy a mostrar un truco para agregar las nueces o cualquier otro ingrediente dentro de la preparación. Bueno, nueces picadas a grosso modo, no es necesario que estén muy picaditas, a menos que justamente si te gustan las nueces, los frutos secos y querés sentirlos, entonces no las piques tanto. Ahí va, perfecto. Bueno, esto lo tenemos a un lado. El dulce de leche, como ya te había dicho, te recomiendo el repostero, más que nada por la resistencia, por el sostén que puede llegar a tener. Tiene mucha más firmeza que el dulce de leche normal. Bueno, acá tengo el chocolate junto con la manteca, ya está todo fundido. ¿Sí? Quedaron algunos restitos de manteca que ahora elevando la temperatura y de hecho revolviendo ya se van a terminar de disipar. Bueno, te agarras un poquito de papel y vamos a estar levantando el bowl. Acuérdate siempre de cuidar que no se te escape nada de agua porque el agua es el principal enemigo del chocolate en este caso. Ahí está, fíjate todo el vapor que liberaba. Apagamos esa olla. Terminamos de darle un batido, más que nada para poder terminar de diluir los granos los grumitos de manteca. Ahí está, chocolate fundido, la mejor manera, la forma más rápida y fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá en este recipiente donde teníamos justamente el batido de los huevos y el azúcar, vamos a ir incorporando el chocolate. Ahí está. Esto está para hacerle un primer plano. Terrible. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se está mezclando todo, el chocolate junto con la manteca, el huevo, el azúcar, y ya se está formando la masa inicial de esta preparación. Le damos un giro más rápido para incorporar todo y listo. Ya está. Ahora solamente falta incorporar la harina, el cacao y ya vamos a estar teniendo la masa lista para enviarla al horno. Bueno, esto lo sacamos, retiramos esto, me bajo este armatoste y mientras me acomodo te voy a mencionar cómo podés eliminar esos kilos de más, esa grasa acumulada, esa celulitis, todo con ayuda de Dismar Salud y Cultura, que te trae a Jack y Pangao. Ellos se ocupan de eliminar todo el exceso de grasa que tengas y por sobre todo te ayudan ellos a conseguir marcar mejor tus músculos, a tonificarlos mucho más. Entonces solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, ahora te voy a mostrar el truco de las nueces que te había comentado, que realmente es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es, necesito una cucharita, no importa. Acá agrego las nueces en mi tamiz y les agrego un poco de la harina y el cacao. Ahí está. ¿Para qué se hace esto? Más que nada porque cuando vos vas a agregar algún ingrediente extra en la masa de tu preparación, ¿qué suele pasar? Si nosotros agregamos un ingrediente muy pesado, tiende a hundirse en el fondo. Entonces te vas a encontrar las nueces y las almendras todo en el fondo del brownie y no suspendidas en el medio como te gustaría encontrarlas. Entonces, bueno, ya tengo las nueces, las picadas y ahora vamos a ir agregando la harina y el cacao. Siempre tamizando. A pesar de que ya le hicimos un tamizado previo, hay que volver a hacerlo. Y la forma de mezclar todo no es batiendo, ¿sí? Es de manera envolvente. Junto con ayuda de una espátula vas haciendo este movimiento. Vas incorporando, llevando todo al centro. Bueno, vamos a una breve pausa y a la vuelta ya vamos a estar disponiendo esta masa al horno. Tened en cuenta que tenés que tener el horno ya precalentado a 180 grados y aproximadamente vamos a tardar unos 30 minutos. Pero yo ya tengo la receta lista, ya tengo un brownie preparado acá para vos, así que quédate prendido que ya venimos con la decoración y el montaje de este plato.
Regresamos con más de Cocinemos Juntos ya en el punto final de esta preparación. Ya como te había dicho, lo que hicimos fue integrar la harina y el cacao al resto de la mezcla que era huevo y azúcar junto con chocolate y manteca. Estas dos cosas las mezclamos y a eso le estuvimos agregando la harina junto con el cacao. Y fíjate la mezcla que queda, una mezcla cremosa. Acuérdate que no lleva tanta harina. Vos dirás, bueno, pero la masa es muy líquida. Bueno, esa es la característica del brownie, básicamente. Es una masa una preparación que tiene que quedar babé, se dice en el medio, que no tiene que quedar del todo 100% cocida, justamente tiene que tener cierto porcentaje de humedad. Por eso lleva tantos líquidos, tanta materia grasa y muy poca harina. Bueno, directo al molde. El molde vos lo podés tener enmantecado y harinado, para poder justamente evitar a la hora de sacar que se pegue. Lo mandás al horno y acordate, temperatura del horno 180 grados. ¿Y cómo podés vos medir el tiempo? Depende si haces un brownie más chico, más grande, más amplio. Bueno, básicamente por cada dedo son 15 minutos más o menos de cocción. O sea, por cada dedo de grosor que tenga tu preparación, aproximadamente unos 15 minutos. Esto, como tiene casi un dedo pasado, más o menos un dedo y medio, entonces por ahí va a llevar cerca de 20, 30 minutos más o menos. Entonces esto directo al horno. No lo cocines con el grill, es muy importante tener en cuenta eso. Es sin el grill, solamente el calor. En caso de que tengas un horno convencional en casa, que el calor solamente venga por debajo, porque si le pones el grill, corres el riesgo de que se craquele mucho por encima, o sea, se cocine demasiado por encima, te queda una consistencia muy crocante y en el fondo todavía no llega a cocinarse bien. Bueno, esto nos liberamos. Sí voy a necesitar la espátula, voy a estar utilizándola ahora. Y ya vamos a estar haciendo la presentación final. Antes del programa nosotros ya nos teníamos listos un poco de brownie ya preparado, le pusimos incluso un poco del dulce de leche por el medio para que tenga mucha más onda. ¿Vos qué haces? Al terminar la preparación, al terminar de hornearlo, lo cortás de la manera que quieras, lo cortás por la mitad incluso, o sea, sacás una porción del brownie, lo cortás nuevamente por la mitad y lo puedes cargar con lo que quieras, con crema pastelera, con chocolate, con dulce de leche. Podés jugar como vos quieras la preparación. Y me reservé un poquito de las nueces para poder hacer nuestra presentación. Bueno, mientras tanto, mientras voy preparándome para hacer la presentación, te tengo que hablar de algo muy importante, que es cómo cuidar tu figura, cómo eliminar esa grasa acumulada, la celulitis, todo eso con ayuda de Jack y Pangao. Dismar Salud y Cultura te trae a Jack y Pangao. Podés solicitarlos al 021-522-610 o al 098-380-527. La solución para combatir la gordura, la obesidad y tonificar todos tus músculos. Muy bien, vamos a agarrarnos una manga. ¿Sí? Esto vos podés llegar a hacerlo incluso, o sea, las mangas se encuentran en cualquier casa de repostería, en cualquier bazar sin ningún problema. Nos servimos del dulce de leche repostero. Como ya te dije, siempre utilizamos el repostero porque tiene mucha más resistencia al calor, a nuestro clima, a nuestra temperatura ambiente y por sobre todo se sostiene de mejor manera. Bueno, con esto yo creo que va a ser suficiente. Y yo me corté ya 2 porciones que vamos a estar terminando de finiquitarlas. Vos podés tener también, si tenés práctica en pastelería, podés desarrollar un merengue, que el merengue le queda muy bien, después lo flambeás, le das color. Ya depende de los gustos de cada uno. Si no te gusta el dulce de leche, reemplazá el dulce de leche por chocolate, por crema batida, por chantilly, lo que vos quieras. Incluso podés llegar a trabajar con crema pastelera. La pastelería a mí particularmente me encanta, solo que falta un poquito más de práctica. Me dedico más a la parte salada. Igual no podemos dejar de hacer presentaciones en el programa sobre lo dulce. Tenemos muchos televidentes que optan más por lo dulce. Un poco de nueces por encima para darle un toque. Ya tiene nueces por dentro. También le pusimos un poco de dulce de leche por el medio, más que nada por una cuestión de tiempo. Yo te lo estoy ya prácticamente presentando listo. Vos tenés que tener en cuenta que el brownie va a estar aproximadamente en media hora, por lo menos el tamaño que hicimos. Entonces es simplemente esperar la media hora, después dejar que se enfríe un poquito, que esté a temperatura
templada más básicamente, lo cortas, lo podés servir con helado. Un clásico es el brownie calentito con una bocha de helado bien fría, entonces ese contraste de temperaturas hace muy interesante la presentación. Bueno, la presentación está lista, el plato de hoy, una preparación súper sencilla, y si tenés todos los ingredientes, todos los utensilios a mano, es cuestión de hacerlo, perderle el miedo a esto y dejar de lado ya las premezclas de brownie, que son realmente, nunca se asemejan a algo que vos puedas hacer por tu cuenta. Entonces, bueno, esta es la propuesta del día de hoy. Nos vemos muy pronto con muchas más opciones de cocina acá en Cocinemos Juntos. Por sobre todo, mandanos por favor tus comentarios, tus respuestas, que estamos pendientes de eso. Nos vemos.